El autobús Greyhound de Minneapolis a Duluth olía a café rancio y al sándwich del desayuno de alguien. Me encajé en un asiento junto a la ventana con 2 bolsas de lona metidas en el compartimento superior y una carpeta manila presionándome la rodilla. La carpeta estaba llena de facturas vencidas, la mayoría con texto en rojo. Dejé de abrir los sobres después del tercero. Target me despidió un jueves. Dijeron que estaban reestructurando. Dijeron que apreciaban mis aportes. La gerente de la tienda me entregó un cheque de indemnización y evitó mirarme a la cara mientras lo hacía. Había trabajado allí 4 años, reponiendo estanterías, atendiendo cajas, cubriendo a veces electrónica cuando Brian se enfermaba. No era una carrera ni nada parecido, pero pagaba el alquiler. Ese era el punto. La indemnización se sintió enorme durante unas 2 semanas. Luego mi arrendador quiso agosto y septiembre juntos porque me había atrasado en julio. Luego mi coche necesitó pastillas de freno nuevas y no tenía opción. Luego vencieron los mínimos de la tarjeta de crédito y pagué lo que pude, que resultó no ser suficiente. El número en mi cuenta corriente siguió encogiéndose. Empecé a hacer cuentas en la cabeza en momentos raros. En la ducha, al cepillarme los dientes, acostado en la cama a las 3 de la madrugada. Para cuando llegó la carta de Zachary Fuller, Esquire, me quedaban quizás $600 y no tenía pistas de otro trabajo. La tienda de comestibles cerca de mi apartamento dijo que guardarían mi solicitud en archivo. Eso fue todo. Así que sí, estaba bastante desesperado cuando abrí esa carta. La oficina de Fuller estaba en St. Paul. El membrete parecía caro. Papel color crema, impresión en relieve. Escribía que mi tío Dustin Boyd había fallecido en marzo, lo cual era noticia para mí porque no sabía que tenía un tío llamado Dustin Boyd. Al parecer, había sido dueño de una propiedad cerca de Ely, un resort cerrado desde hacía años, según Fuller, pero aún en pie. No había otros herederos. Todo pasaba a mí. Leí la carta 3 veces. Luego busqué a Zachary Fuller en internet y encontré el sitio web de un despacho con su foto. Un tipo mayor, con gafas. Parecía legítimo. Llamé al número del membrete y me atendió una secretaria que confirmó que sí. El señor Fuller había enviado un paquete a un John Boyd en Minneapolis y sí, tenía que ver con un asunto de herencia. No dijo nada más. Me dijo que leyera los documentos. El paquete llegó 4 días después, más grueso que la primera carta. Dentro había un llavero con 7 llaves, papeles sobre la transferencia de la propiedad, una declaración de impuestos y un mapa dibujado a mano con números de ruta y puntos de referencia marcados en tinta azul. No había nota ni explicación de quién era Dustin Boyd ni por qué me había dejado nada. No recordaba a nadie en mi familia con ese nombre. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años y mi madre no hablaba mucho de su lado de la familia. La llamé para preguntar y se quedó callada un buen rato antes de decir que Dustin era el hermano mayor de mi padre. Dijo que no habían hablado en décadas. Dijo que no sabía que había muerto y que no quería hablar del tema. Eso fue hace 3 días. Ahora estaba en un autobús rumbo al norte con todo lo que poseía en 2 bolsas de lona y un llavero en él, bolsillo que podía significar algo o nada. El tipo del otro lado del pasillo no dejaba de toser en la manga. La mujer delante de mí tenía el asiento totalmente reclinado. Miré por la ventana y vi cómo los suburbios se convertían en campos y luego en bosques. Pensé que quizá este era el reinicio que necesitaba. Distancia, espacio, algo más barato que Minneapolis. Según los documentos, los impuestos de la propiedad del resort eran menos de $1000 al año. Eso era menos de un mes de alquiler en mi apartamento. Si el lugar era habitable, podía quedarme allí. Ver qué hacía. Si no lo era, lo vendería o lo intentaría. La carpeta se me clavó en la rodilla durante todo el viaje. No la abrí. No hacía falta. Sabía lo que había dentro. 2 meses de alquiler atrasado. Una tarjeta de crédito con un saldo intocable. Un aviso del seguro del coche diciendo que cancelarían la póliza si no pagaba antes del día 15. Eso era en 6 días. El autobús llegó a Duluth a primera hora de la tarde. Cielo nublado, viento que venía del lago. Tomé mis bolsas y caminé 4 cuadras hasta una empresa de alquiler de coches que había encontrado en línea.
La opción más barata era un compacto blanco con un golpe en la puerta del pasajero. Pagué con la tarjeta que aún no estaba al máximo y recé para que pasara. Pasó. Cargué mis cosas en el maletero, puse el paquete en el asiento del copiloto y marqué la ruta en el teléfono. De Duluth a Ely era 1 hora y media, más o menos por la autopista 61 y luego la ruta 1. El resort estaba a unos 20 minutos más allá de Ely, según el mapa de Fuller. Introduje las coordenadas en el GPS y empecé a conducir. La autopista bordeaba la orilla un rato. Podía ver el lago superior por la ventana, gris y agitado bajo las nubes. Era la primera semana de septiembre y el aire ya tenía filo. Encendí la calefacción suave y dejé la radio apagada. No tenía ganas de escuchar nada. Pasados Two Harbors, la carretera se internó tierra adentro y los árboles se cerraron. Pinos y abedules, tan densos que la luz se volvía tenue aunque fuera temprano. Pasé una gasolinera, una tienda de carnada, un par de casas apartadas del camino. No mucho más. Cuanto más al norte iba, más silencioso se volvía todo. Me repetía que esto podía funcionar. Un lugar barato para quedarse. Aire limpio. Sin vecinos golpeando las paredes a las 2 de la mañana. Quizá encontraría trabajo en Ely. Quizá arreglaría el lugar y lo vendería por lo suficiente para levantar cabeza. Quizá estaría bien. La ruta 1 era más angosta que la autopista. 2 carriles, sin arcén, solo grava y árboles a ambos lados. Pasé un cartel del Bosque Nacional Superior y otro de un mirador escénico, pero no paré. El GPS decía que faltaban 40 minutos. ¿Mentía? 10 millas después de Ely, la señal se cayó. La línea azul del teléfono se congeló y luego desapareció. Me orillé e intenté actualizar, pero nada cargaba. Sin barras, sin servicio. Genial. Saqué del paquete el mapa dibujado a mano de Fuller. Mostraba la ruta 1 hacia el norte y luego un desvío a un camino sin señalizar justo después de algo marcado, como antiguo acceso maderero. Miré hacia arriba. Había un sendero de grava a unos 15 metros a la derecha, medio oculto por la maleza. Un poste de madera se inclinaba junto a él con la pintura tan gastada que no se podía leer. Supuse que era ese. La suspensión del compacto no estaba hecha para caminos de grava. Cada bache sacudía el chasis. Las ramas raspaban los costados. El camino serpenteó entre los árboles durante unos 5 kilómetros, estrechándose todo el tiempo. No vi otro coche, ni casas, solo bosque y más bosque y algún destello de agua entre los claros. Entonces apareció la reja. Estaba torcida, ladeada como si el poste se hubiera hundido en el barro, de madera, quizá de 2,5 metros de ancho, con un logo descolorido pintado arriba. No podía distinguir las palabras, pero el diseño parecía un lago con una cabaña al lado. Alguien había pegado una calcomanía de Sun Airlines en el poste izquierdo. Los colores estaban blanqueados, casi blancos, y los bordes se despegaban. La reja estaba abierta, colgando de una sola bisagra. Detuve el coche y me quedé sentado un minuto. El motor hacía clics. Los árboles se apretaban a ambos lados. Ningún sonido salvo el viento y algún pájaro. No veía a nadie. Esto era el reinicio, el salvavidas. No parecía gran cosa. Puse la palanca en marcha y pasé la reja. El camino, si es que se le podía llamar así, descendía hacia el agua. Ya podía ver el lago, oscuro y plano, extendiéndose más allá de la línea de árboles. Y más cerca, justo adelante, había edificios. Un lodge de 2 pisos, construcción de troncos, con un porche hundido y ventanas cerradas con postigos. El techo parecía intacto, pero los canalones colgaban sueltos en un par de lugares. A la izquierda había 4 cabañas más pequeñas, espaciadas a lo largo de la orilla. Una tenía una lona azul sobre parte del techo. Otra tenía una ventana rota cubierta con madera. Aparqué frente al lodge y apagué el motor. Estaba tan silencioso que podía oír mi propia respiración. Me quedé con las manos en el volante, mirando el lugar que mi tío me había dejado, esperando que fuera el reinicio que necesitaba, ya sintiendo lo lejos que quedaba todo lo demás. Me senté en el coche unos 10 minutos antes de recordar que el paquete de Fuller tenía algo más que el mapa.
Había una nota adhesiva en la segunda página que decía administradora de la propiedad S. Gilbert, con una dirección en él y horario de oficina de lunes a jueves de 9 a 4. Era martes, quizá las 2:30. Saqué el teléfono, aún sin señal. Tendría que volver hacia el pueblo y esperar que la dirección tuviera sentido cuando llegara. El regreso se sintió más rápido. El camino de grava seguía sacudiendo todo, pero ya sabía qué esperar. Cuando tomé la ruta 1 hacia Ely, el teléfono recuperó señal a unas 3 millas. Introduje la dirección en Maps y apareció un pin cerca de algo llamado Boathouse Brew. Ely no era grande. La calle principal tenía una ferretería, un supermercado, un par de tiendas de regalos con osos de madera afuera y una pizzería. Pasé una estación de guardabosques y un estacionamiento lleno de camionetas. El pin me llevó a un edificio de ladrillo de 2 pisos con ventanas estrechas y una puerta de vidrio. Un cartel descolorido decía North Country Realty and Property Management en letras verdes. El boathouse estaba enfrente, cerrado, con sillas apiladas sobre las mesas. Aparqué y revisé de nuevo el paquete. Segundo piso, suite 203. El vestíbulo olía a alfombra vieja y algo floral. Había un directorio en la pared con la mitad de los nombres desprendidos. Subí por las escaleras porque el ascensor parecía no haber sido inspeccionado desde los 90. La suite 203 tenía una puerta de vidrio esmerilado con S. Gilbert, Property Management, estarcido en negro. Toqué 2 veces y esperé. Está abierto. La voz era de mujer, cortante, nada acogedora. Empujé la puerta y entré a una oficina pequeña con un escritorio metálico, 2 archivadores y una sola ventana que daba a la calle. La mujer detrás del escritorio tendría unos 50, con el cabello rubio oscuro tirante hacia atrás y unos ojos verdes afilados que parpadeaban poco. Llevaba un cardigan gris y un cordón con llaves al cuello. John Boyd, dije. Lo supuse, respondió. No se levantó. Sherry Gilbert. Siéntate. Me senté en la silla frente a ella. Tenía una pata floja. Abrió un cajón y sacó una carpeta muy parecida a la que Fuller me había enviado. La abrió, escaneó una página y luego deslizó un cheque sobre el escritorio. Cheque de caja, dijo. Fondos operativos restantes de la cuenta de tu tío. $12.418. Miré el cheque. $12.000. Era más dinero del que había visto junto en años. Suena a mucho, dije. No lo es. Sherry sacó otra hoja y la giró para que la leyera. Cuentas atrasadas. Impuestos de la propiedad, 6.200, vencen a finales de octubre. Servicio de fosa séptica, 800, con 3 meses de atraso. Entrega de propano, 450. Seguro, 900. Y si no pagas eso antes del día 15, la póliza se cae. Recorrí la lista. Los números se mezclaban un poco. 6.200, 800, 450, 900. Eso es casi todo, dije. Eso es todo, dijo Sherry. Y luego tienes servicios, mantenimiento y el próximo impuesto en 6 meses. Tu tío mantenía esto funcionando con un margen que no existía. Estás heredando deudas con un edificio pegado. Me recosté en la silla floja. El cheque seguía sobre el escritorio entre nosotros. $12.000 que ya estaban gastados antes de tocarlos. Genial, dije. Sherry no sonrió. Puedes venderlo, probablemente. La tierra vale algo. El edificio no mucho, pero llevará tiempo y aún así deberás los impuestos. Fuller no mencionó vender. Fuller no vive aquí, dijo ella, tocando el papel. Yo sí. Administré esta propiedad para tu tío durante 11 años. Te digo lo que es real. Miré el cheque otra vez, luego la lista, luego a Sherry, que me observaba con esos ojos verdes que no se perdían nada. Está bien, dije. Entonces, ¿qué hago? Se recostó en su silla. Lo mantienes funcionando igual que Dustin. ¿Cómo? Los locales, dijo. Alquilan las cabañas una noche por semana, a veces 2. Pagan en efectivo, a tiempo, y no se quejan. Ese es tu ingreso.
¿Una noche por semana? Dije. Eso no alcanza. Alcanza, dijo Serry. Justo. Tu tío cobraba 200 la noche. Tienes 4 cabañas. Si llenas 3 una vez por semana, son 600. 4 semanas, 2400. Suficiente para cubrir servicios y propano y un poco más. Hice las cuentas. 2400 al mes. Eso era más o menos lo que ganaba en tarjeta antes de que me despidieran. ¿Y los impuestos? Pregunté. Ahorras, dijo. No gastas en nada que no necesites. Arreglas lo que se rompe y nada más. Así lo hacía Dustin. ¿Por cuánto tiempo? No respondió de inmediato. Me miró, como decidiendo cuánto decir. El tiempo suficiente, dijo al fin. No supe qué significaba. No pregunté. ¿Los locales simplemente vienen o tengo que anunciar? Pregunté. Vendrán, dijo Serry. Mismo horario de siempre. No lo cambias. ¿Qué horario? Metió la mano en el cajón y sacó una tarjeta plastificada, del tamaño de una ficha, impresa por ambos lados. La deslizó junto al cheque. ¿Reglas?, dijo. Léalas. Tomé la tarjeta. Era más pesada de lo que esperaba, plastificada gruesa. El frente tenía 5 líneas de texto centradas en una tipografía sans serif sencilla. Salar los umbrales antes del atardecer. Ningún huésped se queda después del checkout. Cerrar la reja del muelle al anochecer. No responder a golpes después de medianoche. Si el agua refleja mal, quedarse dentro. La leí 2 veces. La segunda no la hizo más clara. ¿Salar los umbrales?, dije. Cada puerta, dijo Serry. Cabañas y lodge, antes del atardecer, todas las noches. ¿Por qué? Porque es la regla. Levanté la vista. No estaba bromeando. ¿Es alguna tradición local o...? ¿Es la regla?, dijo. ¿La sigues o no conservas la propiedad? Miré la tarjeta de nuevo. Cerrar la reja del muelle. No responder a golpes después de medianoche. Si el agua refleja mal, quedarse dentro. ¿Qué significa refleja mal?, pregunté. Los ojos de Serry se desviaron un segundo hacia la ventana detrás de mí y volvieron. Lo sabrás, dijo. El cielo afuera se había oscurecido mientras hablábamos. No era noche aún, solo ese gris plano antes de una tormenta. Color de estaño. Serry miró otra vez, más tiempo, y regresó a mí. Léelas otra vez, dijo. Ya las había leído. Las leí una tercera vez. Dígalas en voz alta, dijo Serry. La miré. No estaba bromeando. 1, dije. Salar los umbrales antes del atardecer. Asintió. 2, ningún huésped se queda después del checkout. Otro asentimiento. 3, cerrar la reja del muelle al anochecer. 4, no responder a golpes después de medianoche. 5, si el agua refleja mal, quedarse dentro. Serry se inclinó hacia adelante y tocó la tarjeta con un dedo. Estas 5 reglas son la única razón por la que ese resort todavía existe. Tu tío las siguió durante 23 años. ¿Las sigues o lo pierdes todo? De acuerdo, dije. No sabía qué más decir. Los locales conocen las reglas, dijo. Esperan que las mantengas. Alquilan las cabañas porque tu tío las mantenía. Si te descuidas, si cambias cosas, dejarán de venir y entonces no tendrás nada. No planeo cambiar nada, dije. Bien. Se recostó. Empezarán a llegar el viernes, como siempre. Primero la cabaña 3, luego la 1 y la 4. La cabaña 2 necesita un calentador de agua nuevo, así que está fuera de servicio hasta que se arregle. ¿Yo? La factura está en la carpeta, dijo. El número del plomero está ahí. Conoce la propiedad. Llámalo. Programa. Págale cuando termine. Asentí. La cabeza me zumbaba. $12.000. Cuentas atrasadas.
Salar los umbrales. Locales alquilando cabañas. Calentador de agua. Reglas. Serry metió la mano debajo del escritorio y sacó una bolsa de lona. Sonó al ponerla sobre la mesa. Sal, dijo. Morton, por supuesto. Tu tío la compraba al por mayor en la ferretería de Maine. Tendrán más cuando necesites. Miré la bolsa. Usarás más o menos una bolsa por semana, dijo. Más si llueve. ¿Una semana? Dije. Cada umbral, cada noche antes del atardecer. Miró otra vez la ventana. El cielo estaba más oscuro, claramente de tormenta. Deberías volver antes de que empiece, dijo. Tomé el cheque y la tarjeta plastificada. La tarjeta pesaba más de lo que debía. Las guardé en el bolsillo de la chaqueta y me levanté. ¿Las llaves? Dije. Fuller me envió 7, pero no sé para qué son. Serry se quitó el cordón del cuello y separó las llaves. Desenganchó 3 y las deslizó por el escritorio. Puerta principal del lodge, dijo, señalando una llave de latón. Puerta trasera del lodge, reja del muelle, señaló una más pequeña, plateada. El juego de tu tío tenía más, pero no las necesitarás aún. Tomé las 3 llaves. Serry sostuvo el cordón un segundo más de lo necesario, mirando las llaves restantes, y luego se lo colgó otra vez. ¿Algo más? Dije. No seas estúpido, dijo Serry. No pongas a prueba las reglas. No asumas que sabes más. La gente que hace eso no conserva la propiedad por mucho tiempo. Entendido. Abrió la carpeta y sacó una tarjeta de presentación. Blanca, texto negro, su nombre y un número. Llama si algo se rompe o si un huésped no se va a tiempo, dijo. Yo me encargo. Tomé la tarjeta. Gracias. Serry no dijo nada. Solo me miró con esos ojos verdes afilados y luego pasó junto a la ventana, donde el cielo tenía el color de metal viejo. Salí de la oficina y bajé por las escaleras. El vestíbulo seguía oliendo a alfombra vieja y flores falsas. Afuera, el viento había aumentado. Las primeras gotas de lluvia me golpearon la cara cuando cargué la sal en el maletero junto a mis bolsas. Me senté en el asiento del conductor con la tarjeta plastificada en la mano. La leí una vez más. Salar los umbrales antes del atardecer. Miré el reloj del tablero. 3:42, no sabía a qué hora se ponía el sol, quizá alrededor de las 7:30 en esta época. Arranqué y conduje de regreso hacia la ruta 1. La lluvia se hizo más fuerte a unas 2 millas. Para cuando tomé el camino de grava, apenas veía más allá del capó. Necesitaba el cheque. Eso era lo principal. $12,000, aunque casi todo ya estuviera comprometido. Era más de lo que había tenido ayer. Y Serry había manejado esas llaves como si importaran más que el papeleo, como si fueran la verdadera herencia. No entendía las reglas. No del todo, pero entendía las deudas. Entendía no tener opciones. Ya averiguaría el resto. Conduje de vuelta al resort con el cheque de Serry en el bolsillo y la tarjeta de reglas presionándome el muslo a través del denim. El camino de grava se sintió más corto la segunda vez, familiar quizá, o simplemente esperado. El lodge seguía allí cuando llegué, obviamente, aunque parte de mí lo había dudado. Saqué ambas bolsas del maletero, me las colgué al hombro y subí los escalones del porche. Crujieron, pero aguantaron. La llave marcada con cinta azul encajó en la cerradura de la puerta principal y la puerta se abrió hacia adentro, con un sonido a mitad de gemido, a mitad de suspiro. Dentro olía a polvo, madera vieja y algo vagamente dulce que no supe identificar. No a podredumbre, solo a edad. La sala principal tenía una chimenea de piedra que ocupaba casi toda la pared del fondo. Un sofá con cojines hundidos frente a ella y una mesa de madera con 4 sillas desparejas cerca de lo que supuse era la cocina. Todo parecía funcional, gastado, pero no roto. Eso era algo. Dejé mis bolsas junto a la puerta y recorrí el lugar. Sala, cocina con una estufa de 2 quemadores, un refrigerador que zumbaba más de lo debido y un fregadero con una llave de una sola palanca que goteaba al probarla. Un baño a la izquierda con inodoro,
ducha y un espejo al que no miré. Arriba había 2 dormitorios y otro baño. El dormitorio pequeño tenía un colchón sin sábanas sobre un armazón metálico. El grande tenía una cama hecha con una manta de lana verde, bien metida, estilo militar. Probablemente el cuarto de Dustin. Me quedé en la puerta un minuto, luego bajé y dejé mis cosas en el dormitorio pequeño. Se sentía como mudarse a un apartamento barato, de esos donde no desempacas todo porque no sabes cuánto te quedarás. Excepto que técnicamente era dueño del lugar mientras pudiera pagar las cuentas. El router wifi estaba en una repisa cerca de la cocina junto a una pila de guías telefónicas viejas y una lata de café llena de bolígrafos. Tenía una tira de cinta en la parte superior con la contraseña Lucky Access escrita en tinta azul. Lo enchufé. Las luces parpadearon en verde al minuto. Mi teléfono captó la señal. 2 barras. Suficiente. Abrí el correo. Nada importante. Un mensaje promocional de Target. Debería haberme dado de baja. Un recordatorio de pago de la tarjeta de crédito. Lo cerré y dejé el teléfono boca abajo sobre la encimera. Empecé por la cocina. Si iba a quedarme, necesitaba poder comer sin enfermarme. Excrementos de ratón por todas partes. En los cajones, en las repisas, detrás del escurridor. Pequeños granos negros, como pimienta derramada. Encontré un rollo de toallas de papel bajo el fregadero, me puse la sudadera y me puse a trabajar. Me tomó 3 horas. Limpié cada superficie 2 veces. Saqué todos los cajones y fregué los interiores con jabón y agua caliente que salió color óxido los primeros 30 segundos. Encontré una escoba en el armario y barrí hasta llenar el recogedor de tierra, restos y cosas que no miré de cerca. La despensa fue lo peor. Estantes con papel contact viejo, despegándose en los bordes. Huecos entre la madera y la pared lo bastante grandes para meter el pulgar. Encontré lana de acero y cinta en una caja de herramientas bajo la escalera. No eran los materiales correctos, pero era lo que había. Arranqué tiras de lana de acero, las metí en los huecos y sellé los bordes con cinta. Se veía terrible. Funcionaría. Cuando terminé, la luz que entraba por la ventana había pasado de gris a un gris más oscuro, tarde ya. Difícil saberlo con las nubes. Me lavé las manos, me las sequé en los jeans y decidí caminar por la propiedad antes de que oscureciera. Afuera hacía más frío que cuando llegué. Me subí la capucha y empecé por el sendero de la orilla. 4 cabañas en este lado, separadas quizá unos 10 metros. La cabaña 1 tenía una lona azul hundida sobre parte del techo, lastrada con piedras y cuerda deshilachada. La 2 parecía intacta. Una ventana cubierta con madera. La 3 tenía una silla metálica en el porche, oxidada hasta el asiento. La 4 estaba un poco más atrás del agua que las otras. Postigos cerrados, porche barrido. Pasada la 4, el sendero giraba a la izquierda y continuaba. Lo seguí. Los árboles se cerraban más aquí. Troncos de abedul pálidos entre los pinos. El terreno descendía un poco y el lago se abría más. Desde ese ángulo se veía más agua, plana, oscura, inmóvil. Entonces vi la cabaña 6. Estaba la más cercana al lago, quizá a 5 metros de la línea de agua, demasiado cerca considerando la erosión visible en la orilla. Las otras estaban más atrás. Esta no. La madera era más oscura que las demás. No teñida, solo más oscura. El porche se hundía a la izquierda y la puerta tenía un cartel escrito a mano clavado. Cartón con marcador negro. Fuera de servicio. Dejé de caminar. Algo en esa cabaña se sentía mal. No rota exactamente, solo incorrecta. El ángulo del techo no coincidía con los postes del porche. O los postes no coincidían con el suelo. Estaba mal colocada en su propio marco. No me acerqué. Me di la vuelta y volví hacia el lodge, contando cabañas al pasar. 4 en este tramo. La 1 a la 4. Luego el lodge. Luego la 6 más allá de la curva. No había cabaña 5. Pensé en preguntarle a Sherry. Luego pensé en cómo había respondido a mis otras preguntas. Seguí caminando.
De vuelta en el lodge, entré y cerré la puerta con llave. El sol estaba más bajo. No era todavía el atardecer, pero cerca. La regla 4 me rondaba la cabeza. No responder a golpes después de medianoche. Me había parecido ridículo al leerla. Algo de broma para turistas. Pero Sherry no bromeaba, y cuanto más lo pensaba, menos gracioso parecía. Abrí el gabinete bajo el fregadero buscando bolsas de basura. Encontré una caja de cartón. Salmorton, la normal con la chica y el paraguas en la etiqueta, azul y blanca. La tapa estaba abierta y los bordes doblados de tanto verter. Uso diario quizá. La saqué y la puse en la encimera. Estaba a la mitad. La sacudí. La sal se movió dentro. Salar los umbrales antes del atardecer. Miré la caja, miré la puerta principal, miré de nuevo la caja. Abrí la tapa y vertí una línea de sal en el umbral. Una línea fina, lo justo para verla. Se sentía tonto. Se sentía necesario al mismo tiempo. Hice lo mismo en la puerta trasera. Luego en la puerta del sótano que aún no había abierto. Subí y revisé las ventanas. Ninguna abría fácilmente. Bien. Al bajar, la cocina estaba más oscura. Atardecer pronto. Probé el interruptor de la luz del porche. Nada. La bombilla estaría fundida. No tenía repuesto. Lo dejé apagado. En parte porque no tenía bombillas. En parte porque las reglas ya estaban en mi cabeza y no estaba seguro de querer ser visible. Me hice un sándwich con las compras de Duluth. Pan blanco, pavó, mostaza amarilla. Lo comí de pie en la encimera. Bebí agua del grifo con un sabor metálico. Lavé el plato y el cuchillo y los dejé en el escurridor. El cielo pasó de gris a azul oscuro a negro. Me senté en el sofá. El teléfono aún tenía señal. Abrí el navegador y escribí Muertes Resort Ellie, Minnesota. Nada relevante. Busqué Dustin Boyd Ellie y encontré un obituario de marzo. Le sobrevive un sobrino, John Boyd. Entierro privado. Sin servicio. Cerré el navegador. El lodge estaba en silencio. Sin crujidos, sin viento, solo el zumbido del refrigerador y mi respiración. Miré la hora. 10:43, pensé en irme a dormir. No me moví. 11:17, una luz barrió la línea de árboles. La vi por la ventana frontal, pálida y estrecha, moviéndose lentamente de derecha a izquierda, buscando. Me levanté. No fui a la ventana. Me quedé de pie. El haz siguió moviéndose. Constante, deliberado, no un coche. Demasiado lento, demasiado enfocado. Se detuvo. Luego giró hacia el lodge. Me aparté de la ventana. Los hombros chocaron con la pared. El haz cruzó el porche, se deslizó por la puerta y se detuvo en la ventana justo donde había estado yo. Me quedé inmóvil, sin respirar. La luz permaneció 5 segundos, 10. Luego se apartó hacia los árboles y desapareció. Me quedé contra la pared hasta que las piernas me temblaron. Luego me senté en el sofá y dejé las luces apagadas. Dormí quizá 3 horas. Cuando desperté, ya era de día y me dolía el cuello por cómo había dormido en el sofá. Las líneas de sal seguían en los umbrales. Nada había cambiado. Ninguna ventana rota, ningún arañazo, ninguna huella en el porche. Pensé que era buena señal. Seguía pensando en la luz, cómo se movió, cómo se detuvo exactamente donde yo estaba. Pero por la mañana, con el sol entrando y los pájaros haciendo ruido, se sentía más pequeño. Probablemente alguien con una linterna, un vecino revisando la propiedad, quizá incluso Sherry asegurándose de que no hubiera incendiado el lugar la primera noche. Eso me dije. Hice café instantáneo con agua que aún sabía a metal y comí la otra mitad del pan. Eran las 9:20. Tenía comida para 2 días más si la estiraba. El cheque seguía en el bolsillo de la chaqueta, doblado una vez. No lo había depositado porque no tenía banco en él y no sabía si mi cuenta de Minneapolis aceptaría un cheque, así sin marcarlo. Decidí ir al pueblo, comprar comida, hacer algunas preguntas, actuar normal.
El camino de día se sintió más corto. La ruta 1 no parecía amenazante cuando se veía bien, solo estrecha. Pasé a un tipo en una pick-up con un remolque y una TV, y levantó 2 dedos del volante. Ese gesto de saludo de aquí arriba. Ellis se veía igual que ayer. Más camionetas, algunos turistas con mochilas. Encontré Zups Food Market en la misma calle que la ferretería. El supermercado tenía un letrero verde y algunos coches afuera. Dentro olía a limpiador de pisos y a algo horneándose. Tomé una canasta. Tenían lo básico. Elegí pan, mantequilla de maní, un pollo rostizado bajo una lámpara, más pavó, zanahorias, leche, café no instantáneo, y me detuve frente a los artículos de limpieza. Un estante entero de sal. Morton, marca blanca, sal marina no yodada. Me quedé mirándola unos 30 segundos. Luego tomé 2 cajas de la normal, la de la chica con el paraguas. El cajero era un tipo quizá un poco más joven que yo. Pelo castaño claro desordenado, gafete que decía Brian, polo de la tienda con sudadera debajo. Escaneó todo sin decir nada hasta llegar a la sal. «¿Abasteciéndote?», dijo. No era pregunta. «Sí», dije. Asintió y siguió. Esperé a que embolsara todo. «Oye, ¿sabes algo del viejo resort?», pregunté. «El que está después del desvío en la ruta 1». Brian levantó la vista. Sus ojos se enfocaron un poco más. «Eres el nuevo dueño», dijo. No esperaba que ya lo supiera. «Sí». Pueblo chico, encogió los hombros. Se oyó que el sobrino de Dustin se hacía cargo. «¿Eres tú?». «Soy yo». Marcó el total, 43.62. Pasé la tarjeta. Mientras procesaba, se apoyó en el mostrador. «¿Serry ya te dio la charla?», preguntó. «Me dio una tarjeta», dije. «Con reglas». «Sí», dijo. «Ella hace eso». «¿La sigues?». No respondió de inmediato. Luego dijo: «La gente de por aquí sigue esas reglas porque el lago se pone raro de noche y porque al condado no le gusta el papeleo de accidentes». «Eso me dijo mi padre», añadió, como broma. «Es más fácil hacer lo que dice la tarjeta». «¿Raro cómo?», pregunté. La sonrisa se tensó. «Probablemente lo descubrirás». Eso fue todo. Llegó otro cliente. Brian me miró. «Suerte con el lugar», dijo. Salí. Afuera hacía más frío. Cargué las bolsas y, cuando iba a subir, alguien dijo: «Oye, ¿eres el sobrino del tipo?». Me giré. Un hombre se acercaba desde una camioneta azul oscuro. Alto, con chaqueta de lona y gorra. Las botas mojadas. «Sí», dije. «Luis Lee», dijo, extendiendo la mano. «Vivo a unos kilómetros de tu lugar». «Yo». Sonrió, amable. «Oí que estabas por aquí». «Hago trabajos de guía. Alquilo botes». «Conocía un poco a tu tío». «Ah. Si necesitas ayuda, estoy por aquí». Solía ayudar a Dustin con el muelle. «¿Puedo pasar hoy?». «No hace falta», dije. «No es molestia», dijo. «Además, tu tío siempre pagaba en efectivo por sal extra cuando la necesitaba». Ahí estaba otra vez la sal. «¿Le vendías sal?», dije. «Al por mayor», dijo. «Más de la que Zups suele tener. Tengo un amigo en Tower». «Era supersticioso», dije. Su sonrisa no cambió, pero algo en sus ojos sí. «Práctico», dijo. «Paso después de comer, ¿te parece?». ¿A la 1? Debí decir que no. Pero dije que sí. «Genial», dijo, y se fue. Esperé. No llegó. A la 1:45 fui al muelle. Oí una campanilla bajo el agua. Seguí. Vi una canoa que no estaba antes. Algo golpeó la madera desde abajo. La campana sonó de nuevo. Corrí. Volví al lodge. Cerré. Entonces alguien llamó a la puerta. 3 golpes. Pausa.
3 más. Miré por la ventana. Luis estaba allí, empapado. Su piel era gris. No miraba. Solo el pomo. Me caí al lago, dijo. Necesito entrar. Recordé las reglas. No abrí. Llamé al 911. Solo respiración al otro lado. Luis golpeó otra vez. Déjame entrar, Ion. No abrí. Desapareció. No dejó huellas. Nada. Leí la tarjeta otra vez. Eran las 2:43. Regla 4 decía medianoche. Pero algo estaba mal. Me senté, temblando. Más tarde, vi su camioneta pasar hacia el muelle y no volver. Me fui al pueblo, llamé a Spencer Rose. Me dijo que me quedara donde estaba. Que llegaba en 10 minutos.